En Provincianet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 170 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? Buena semana para todos, amigos. Muy bien. Bueno, a pocos días del primer match electoral del gobierno, las primarias que se van a celebrar este domingo, con lo que significa desde el punto de vista político. Vamos a estar analizando un poquitito los diferentes escenarios, lo que se abre también en el marco de la política, de la lucha electoral, de la composición de las cámaras, de diputados, de senadores, de los posicionamientos incluso internos a cada una de las dos fuerzas, tanto de la coalición oficialista como la opositora, como telón de fondo, la situación de la economía, como telón de fondo la situación de la economía, la tensión cambiaria que está habiendo, los primeros signos dispares de recuperación económica, la inflación que viene cediendo, por primera vez, después de 10 meses, la inflación está por debajo de los 3 dígitos. En esas circunstancias se va a estar votando el domingo. Si les parece, arranco yo contándoles un poco de una encuesta presencial, pequeño detalle que se hizo, presencial, que fue terminada en los últimos días de la semana pasada, que por la información que yo tengo, los resultados de esa encuesta llegaron a manos, y el desarrollo del análisis de esa encuesta del presidente de la Nación y de Cristina Fernández en reuniones privadas, además de Máximo Carlos Kirchner. Encuesta presencial con lo que eso significa, teniendo en cuenta los sistemas de encuesta contemporáneos, son los IBRs, o la llamada, o la que se llama el sistema CATI, que es una sigla que hace referencia a un operador telefónico. Y también están las encuestas que se hacen a través de redes o a través de internet. Pero el método, si se quiere, más, entre comillas, tradicional, el más costoso también, y se supone también, entre comillas, el más fiable, son las encuestas presenciales. Insisto, esta encuesta le fue presentada a los actores más importantes del Frente de Todos y plantea dos escenarios. El optimista, de una diferencia a favor del Frente de Todos de 8 o 9 puntos, sobre voto válido, pequeño detalle. ¿Qué número dijiste? 8 o 9 puntos a favor del Frente de Todos. Sobre el escenario optimista, 8 o 9 puntos a favor, que se podría extender a 10 puntos o más, o 11 puntos en las legislativas, donde habla de un triunfo de Santilli sobre Manes en las primarias de la coalición opositora, pero que sostiene que todo el voto de Manes no lo va a retener Santilli, que quienes votan a Manes podrían derivar en la elección legislativa o a José Luis Esper o a Florencio Randazzo. Ese es el escenario positivo de esta encuesta. El escenario más pesimista de esa encuesta habla de una diferencia en las pasos de 3 a 4 puntos, que podría extenderse a 6 o 7 puntos en la legislativa, con el mismo comportamiento de lo que suceda al interior de la primaria entre Manes y Randazzo. Pequeño detalle, el nivel de participación. Esta misma encuesta está detectando un nivel de participación, de entusiasmo, si se quiere, o de participación más bajo. El promedio general de la participación de las elecciones legislativas es de entre 75 y 78 puntos de participación. Se podría llegar a esperar una participación menor que eso, que son dos síntomas que se manifestaron en las elecciones provinciales, ¿no? Bajó la participación y subió un poquitito el voto en blanco. Luces amarillas o alertas de esta encuesta.
el nivel de indecisos que hay, y la composición del antecedente del voto de los indecisos. Habla de un nivel de indecisos de 25 o 30 puntos. Es muy elevado. Muy elevado el número, Muy elevado. y muy elevado los indecisos entre votantes recientes del Frente de Todos. Ese es según me decía quienes tuvieron acceso a la encuesta, esto tiene dos miradas. Uno es la mirada negativa es decepcionado del Frente de Todos, la mirada positiva es ya votaron al Frente de Todos, y el que ya votó al Frente de Todos bien podría votarlo de nuevo. Otro nivel importante, me dice, mucho nivel de desconocimiento tanto de Victoria Tolosa Paz como de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Nivel de desconocimiento alto entre los votantes, especialmente entre los jóvenes y votantes de bajos ingresos, tanto de Tolosa Paz como de Santilli. Lo cual reafirma la idea de lo que compiten son las escuderías. En términos automovilísticos, es una batalla de escuderías, no de pilotos. Bueno, esto es, a grosso modo, esta encuesta, insisto, el valor de esta encuesta es que llegó a ser leída y presentada a los principales dirigentes del Frente de Todos. Te hago una pregunta, Dani, no sé por ahí si lo tenés el dato, y si no, bueno, no importa, digamos. Los números de la cantidad de encuestados, y si fue en toda la provincia, o si fue en Yo tengo acá, me lo dieron, 1.700 casos presenciales y provincia de Buenos Aires. Digamos, con urbano e interior de la provincia. La información que me dieron es provincia de Buenos Aires. Sí. No me hicieron la especificidad que era el conurbano. Es provincia de Buenos Aires entera, 1.700 casos presenciales. Porque fue un pedido expreso, que la encuesta sea de carácter presencial. Porque por lo que yo tenía entendido, me parece que nosotros también lo mencionamos en episodios anteriores, que el tema de las encuestas telefónicas estaba dando un porcentaje muy, muy elevado de no respuesta. 1 cada 10, me parece, ¿no? No, el número era mucho mayor, ¿eh? ¿Sí? Me parece. De rechazo tengo entendido que que no contestaban. Sí. Entonces eso, me parece que eso vos, Pablo, ¿no? Lo mencionaste. Sí, yo mencioné, para sumar algún dato, yo mencioné ese dato, había mencionado también una encuesta en Capital Federal de hace 15 días, donde en la primera pregunta el 60% de los consultados decía no saber, y una consultora también que trabajó presencial la semana pasada en la provincia de Buenos Aires me dijo que 17% de los bonaerenses todavía no tenían decidido el voto en una medición que hizo la semana pasada. Y un dato todavía mucho más serio que me parece que define la apatía, y este dato regístrenlo, muchachos, porque me parece que es un indicador muy importante, es que en la ciudad de Buenos Aires el 70% de la gente, ante la pregunta ¿cuándo eran las PASO?, o dijo que no sabía o dijo una fecha incorrecta. Estamos hablando de 10 días atrás. Pero es elevadísimo, 70%. Es elevadísimo, ¿por qué? Porque puede reflejar la apatía, o por lo menos desinterés, pero también porque está reflejando otra cosa, que es lo que te dice la mayoría de los encuestadores. La definición con este volumen de indecisos y este nivel de distancia, de apatía, de poca expectativa, muchísimos votos se van a definir en los últimos 24, 48 horas, porque ni siquiera la gente se pone a pensar a quién votar, como que de alguna manera lo va procrastinando y va a definir en el momento final o no ir a votar, o ir a votar en blanco, o voto nulo, en todo caso definir alguna de las opciones que hay, si estamos hablando de provincia de Buenos Aires, que hay 28 listas, o ciudad de Buenos Aires, que hay aproximadamente 20 listas. Entonces ahí hay un primer detalle que tiene que ver con este concepto. La apatía, cuánto se refleja en la asistencia, el dato que puedo aportar a la asistencia, que en la provincia de Buenos Aires del 2001 en adelante, ninguna elección intermedia, que suelen tener menos concurrencia que las ejecutivas, bajó la asistencia de 76.5. La más baja fue la del 2005 con 76.5, que estuvo un poquito más abajo de la del 2001, que había 77% de asistencia, pero con una peculiaridad. En la del 2001, casi 12% de voto en blanco, un número que se repitió prácticamente en el 2005, pero en la del 2001 hubo 14.2% de voto nulo.
Es decir, el 25% de los votantes de aquella elección, de los que fueron, del 77% que fue, hizo un voto basura, voto bronca, se llamaba en aquel momento, voto antisistema, que era blanco. ¿Metís un asterisco con respecto a ese escenario y con la diferencia de este escenario? En aquel momento, muchos integrantes, dirigentes hoy de la Cámpora, integraban una agrupación que se llama La 501, que promovía trasladarse a 501 kilómetros para que legalmente no sea necesario votar una vez que se certifica que se está a más de 500 kilómetros del domicilio electoral. Esa era una manifestación de la inasistencia, que estuvo a los niveles, por eso digo, lo comparaba con que después tuvo 76,5 y demás. Pero el voto nulo, que tuvo en aquel momento 14,24%, estamos hablando del 2001, la legislativa del 2001. Voto nulo, estás hablando del voto impugnado. Yo recuerdo en aquel momento hacía notas para CQC, el voto clemente, ponele, ¿no? Que decían voto a clemente porque no tiene mano para robar, ponele. ¿Pero ustedes piensan que hay un escenario similar? Para que te quiero cerrar la idea completando con esto, por eso mismo. El voto feta de fiambre adentro, el voto tachado, la boleta rota y marcada. Bueno, nunca más tuvo presencia eso. En las elecciones posteriores prácticamente no volvió a subir de 2 puntos y en las últimas elecciones el voto nulo nunca subió de 1 punto, nunca estuvo en la provincia de Buenos Aires superior a 1 punto. Es decir, en aquel momento fue una manifestación política importante. El voto nulo y el voto en blanco implicaba una acción política. Eso es lo que quiero decir. No podía significar no una apatía, sino un descontento con las ofertas políticas porque suponía un esfuerzo ir a votar, hacer el voto nulo, y de hecho, si recordamos, había una campaña del voto bronca y había, como suele ocurrir en la Argentina cada tanto, una mega campaña de ONG respecto al gasto de la política. No sé si recuerdan. Entonces, se daba ese contexto. No parece que se repita en esos términos lo que es el voto nulo, porque de hecho no se está militando el voto nulo como en aquel momento se militó el voto clemente, el voto bronca. Pero sí me permito hacer una analogía, y la analogía es la siguiente. La comparación que se puede hacer es que en el 2001 también estuvo en dilema, o era la primera elección de un gobierno que había asumido hacía 2 años con una gran expectativa y que no ha logrado satisfacer esa expectativa. No voy a poner en el mismo nivel de desencanto lo de la Rúa, que en aquel momento ya había perdido el vicepresidente, ya había tenido una serie de medidas muy terribles. De hecho, llega la elección del 2001, no sé si ustedes recuerdan, con Raúl Alfonsín, candidato en la provincia de Buenos Aires, que era casi más crítico que Duhalde. No había candidatos del oficialismo, no había candidatos que, aunque tenían el sello de la alianza, defendiesen prácticamente al gobierno de Fernando de la Rúa. Esa es la analogía que puede haber, y es lo que algunos te repiten que tiene que ver con esto que decía Daniel. Aquellos que votaron como expectativa al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y que posiblemente hoy están dudosos, por los motivos que sea, porque pasó la pandemia, porque la expectativa no se cumplió, porque la situación económica no fue lo que debería ser o lo que esperaban que sea. Entonces, el dilema tiene que ver no tanto con el voto rechazo, sino con una eventual concurrencia, con algún voto en blanco que posiblemente tenga un crecimiento. Tampoco ha sido gran cosa, el voto en blanco en las últimas elecciones siempre estaba en el 3-4%. Y la otra cuestión es cómo se manifiesta en lo que puede ser aquel viejo voto nulo en el voto antisistema de las terceras fuerzas alocadas, ¿sí? El voto Milei, el voto de algunas derechas que están en el sistema pero militan en el antisistema. Entonces esos son los interrogantes para mí, para ver de la elección. Estuve repasando mucho estos temas, charlando con mucha gente. Había una mirada también respecto al sistema político y al sistema electoral. Aunque vos tengas una elección con 65% de concurrencia, que sería bajar el 10% respecto a la última elección, de todas maneras, es un número muy importante en cuanto a la concurrencia, porque no se está deslegitimando en todo caso la elección. Distinto sería que vote menos del 50%, ¿sí? Que tendría otro nivel respecto a la legitimidad de los candidatos electos. Una de las fortalezas del sistema electoral argentino es que es obligatorio, ¿no? No como en otros lugares, como el caso de Chile.
Bueno, sí, es obligatorio, tiene la ventaja de es obligatorio. De todas maneras, también es una obligatoriedad bastante peculiar porque no hay sanciones respecto a aquellos que no votan. Puede haber alguna sanción administrativa cuando vas a renovar el DNI y tenés que hacer un trámite, pero no hay una sanción ni monetaria, ni siquiera de una acción que te pueda, en todo caso, tener alguna pena severa respecto a la concurrencia. Sí me parece que está muy acendrada la idea de ir a votar. Después tenés, yo insisto con estos datos, como que vaya tenido a lo largo de los últimos 20 años de historia más del 76% de concurrencia sistemáticamente, también tiene que ver con esto. Pero el otro día alguien me daba un dato que también era interesante, porque puede ser que la polarización, que a veces está mal mirada, también actúe como una especie de contrapeso contra la apatía. Entonces puede haber ahí como una especie de... Puede haber apatía, pero a su vez también la polarización termine motorizando esta especie de aquellos que están en el medio que no se definen, porque la misma situación te lleve de alguna manera a tomar posición. Por lo tanto, va a haber que mirar estos datos, porque también tiene que ver con los niveles de representatividad, tendrá que ver con la capacidad de los propios gobiernos de los propios partidos, de las propias ofertas electorales para generar expectativa, porque bien o mal, sin entrar en chiquiteces de disputas de color respecto a la campaña, también es cierto que las cuestiones de campaña están más vacías que nunca, ¿sí? Están más vacías que nunca en todos los planos, desde que una campaña como el principal opositor se base básicamente en decir que es el colo, por ejemplo, o también las propias ofertas del gobierno, que el gobierno suele tener más herramientas para poner sobre la mesa, de alguna manera sea mejorar lo que no podemos, o volver a plantear lo que no pudimos hacer hasta ahora. Entonces, ahí sí va a haber un debate. Y cierro con una idea. Me parece que el dato final, y esto voy a citar, es una frase de un politólogo de la Ditela, la vengo mencionando porque es Javier, que viene planteando esta idea de que en la Argentina se da una anomalía. A vos que te gustan estas referencias, Daniel, y Alberto y Alfredo por ahí la va a poder sumar. En la región hubo muchas crisis políticas, pero estabilidad económica. En la Argentina parece haber inestabilidad económica persistente, pero así todo, el sistema político sigue ofreciendo opciones, alternativas, se sigue renovando a sí mismo, mantiene incluso un sistema de rotación en el poder que hace que no haya lugar para crisis profundas, ni haya lugar para irrupción de algunos personajes, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro. Y es un dato que quizá tenga que ver o con la cultura política, con la dimensión de la política, con la historia política, posiblemente con la existencia de partidos con más historia y con más volumen, ¿sí? Y también con la historia reciente y el aprendizaje sobre cuestiones de la historia reciente. Para mí tiene que ver también, si la comparación es con Brasil, es con la experiencia de los 12 años de kirchnerismo y cómo terminó ese proceso también, ¿no? O sea, Dilma terminó en un impeachment, acompañada apenas por sus funcionarios, en absoluta soledad política, infértil en términos electorales. Cuando se presentó para ser candidata a senadora de Minas Gerais salió tercera, ni primera ni segunda, salió tercera, y Cristina se fue con 400.000 personas en la Plaza de Mayo, se presentó un proceso electoral y era muy competitiva, y sigue teniendo una porción importante del electorado. Y mucho tiene que ver, creo yo, con la experiencia política de lo que fue en los 12 años de kirchnerismo. Y con respecto a por qué no explotó, creo que lo hemos hablado en este podcast en varias oportunidades y lo desarrolló también Alfredo, ¿no? Argentina tiene el 96% de cobertura previsional, con una jubilación mínima que hoy está por debajo de la línea de la pobreza y casi arañando con los bonos la indigencia, pero es una cobertura muy amplia. Después tiene la asignación universal, los movimientos sociales, o sea, tiene un nivel de contención social muy, pero muy importante. Me parece que ahí encontraría yo dos de las razones por las cuales, entre otras, no explotó la Argentina, ¿no? Insisto con la idea de que
tiene ciertas continuidades, tiene ciertos parámetros, son partidos que bien o mal se mantienen en el tiempo y que sobre todo mantienen niveles de identidad. También me parece que es un elemento que permite que en todo caso siga dando respuestas en algún plano. No, es verdad que no pasó lo de Brasil, donde el sistema político se destruyó, digamos, ¿no? Y ahí emergió el fenómeno de alguien que de hecho hasta no tenía partido político, digamos, ¿no? Ahora, como es Jair Bolsonaro. Me gustaría, Alfredo, ¿qué interpretación haces sobre esta tensión cambiaria preelectoral, ¿no? Son 10 rondas consecutivas donde el Banco Central tiene que salir a vender. ¿Es el típico escenario preelectoral de tensión cambiaria o podés vislumbrar algo en función del resultado del próximo domingo? Con ese punto, sabés que por ahí voy bastante en contra de esta visión sobre qué es lo que está pasando en el mercado cambiario. Digamos, estuvieron durante varias semanas pasadas diciendo, digamos, el tema del dólar antes de las elecciones. Y si vos ves a nivel de lo que son las cotizaciones, no hubo grandes variaciones. Más bien no hubo variaciones en estas últimas, por lo menos de 4 a 8 semanas. El blue se estuvo manteniendo en esos niveles 180, peso más, peso menos, la verdad no cambia nada, con todo con liquidación lo mismo. Ahora te cuento lo de las reservas. O sea que vos ves que no hubo ninguna corrida. Incluso en el mercado del dólar futuro tampoco ves un nivel de cobertura cambiaria de los grandes operadores, de los grandes jugadores para después de las elecciones. La verdad que ahí me parece que hay un capítulo, no sé si merece algún episodio para el podcast, que es lo que está pasando con los medios de comunicación, los portales, las audiencias y la búsqueda del clics, ¿no? O sea, de la búsqueda de tráfico. ¿Por qué te digo esto? Porque es poner permanentemente el tema del dólar en primer lugar, pero ¿para qué? Para que el lector vaya y clique y entonces así le dé tránsito. Pero en sí, a nivel de cotización, no hubo ningún tipo de tensión, ni corrida, ni alteración. Vinculado con las reservas, y son los meses de menos liquidación de dólares. Y por consiguiente, como hay un nivel de actividad económica en recuperación y niveles de importación muy, muy elevados, y es interesante ver la composición de esas importaciones, donde la compra externa de productos finales, que en general uno puede está muy vinculada al tema del consumo y por consiguiente que desplace producción nacional, es el porcentaje menor. Hay más importación vinculada con la producción local, o sea, de bienes de capitales, que está vinculado con la inversión, con insumos intermedios y combustible. Entonces, tiene cierta, como se llama, estacionalidad y lógica que el Banco Central en este mes de septiembre esté vendiendo más que comprando. Incluso en agosto se pensaba que lo que está pasando ahora en septiembre se iba a registrar en agosto, y no fue así. O sea, fue el mejor agosto, si uno podía encontrar en el mercado cambiario, de muchísimos años. Incluso el complejo agroexportador liquidó dólares en agosto como nunca antes lo había hecho en este siglo, más de 3.000 millones de dólares, acumulando durante los 8 meses poco más de 23.000 millones de dólares. Obviamente que esto está asociado a precios internacionales de las materias primas de exportación en valores muy elevados. Entonces eso también incentiva, por un lado, la liquidación de dólares, pero lo que se liquida es a un precio mayor y por eso tenés más dólares que se venden. O sea que la verdad yo hoy no veo esas tensiones, no las veo en el sentido de la evidencia empírica de lo que está pasando. Pero hay un capítulo que es decir, permanentemente poner el tema del dólar como objeto periodístico relevante, que yo creo que es para la convocatoria de audiencia. Esto en lo coyuntural
Obviamente que en lo estructural, lo he dicho más de una vez, el mercado cambiario, o sea, el sector externo está en tensión, seguirá estando en tensión, seguirá habiendo brecha cambiaria porque seguirá habiendo control de cambio. ¿Por qué? Porque no hay dólares suficientes en la economía argentina hoy para una apertura mayor al mercado de cambio. Y por consiguiente va a seguir estando en una situación siempre hasta que, si se logra algún tipo de relajamiento del sector externo, seguirá estando bajo una observación atenta de qué es lo que puede estar pasando. Bien, por último, para cerrar, ¿algún pálpito del punto de vista personal, alguna observación para las primarias del próximo domingo? No sé si coincidís, Pablo, pero en el gobierno hay optimismo. Hay optimismo. No sé lo que te transmiten a vos, pero lo que yo escucho, lo que percibo es optimismo frente al domingo. Sí, los datos del gobierno en general van, las encuestas que tienen van entre 4 y 7 puntos en provincia de Buenos Aires. Hay algunos que tienen expectativas mayores, pero es porque proyectan que en el tramo final siempre el peronismo tiene un poquito más que lo que dicen las encuestas. Tampoco ha sido rigurosamente cierto, porque eso, por ejemplo, no ocurrió en el 2015, pero bueno, hay una expectativa en ese sentido. Tengo la sensación, y si vos mirás la mayoría de las grandes encuestadoras que no están publicando, tiene que ver con que también fue muy notable lo que ocurrió en el 2019, con un resultado que se imaginaba que iba a ser de 2,5, de 5 puntos de diferencia, de 6, y terminó siendo de casi 17 puntos. Por lo tanto, creo que está esa expectativa de que puede haber algo que no se ve, aunque no, eso no termina de clarificar para qué lado, como que hay un nivel de incertidumbre con tanto indeciso y con tanta duda respecto a la concurrencia, que los resultados, la verdad, están muy abiertos. Sí, la sensación y las perspectivas también son climáticas. No veo más elementos fácticos que lo que le puedan dar las encuestas, y que las encuestas estén bien hechas, aunque ya ni siquiera depende de eso, porque con niveles de desencanto y tanto nivel de indeciso puede ser aún la mejor encuesta y hecha con la mayor certeza puede presentar errores. Para el focus group de Cuchu, ¿cómo le da? Está mal que un periodista diga, no tengo la menor idea. Bien. Dígamelo usted. No, sí, no, está señor. mal, está perfecto. No. Ah, bueno. Está perfecto. Te juro, si no, diría algún tipo. Como no la verdad. Pero las encuestas muestran, la verdad, una fragilidad histórica muy importante. En este escenario, con esas referencias que mencionaron sobre la dificultad de tomar los resultados. Y la verdad que no tengo, yo lo que pienso, si vos me decís, pero es como decir, bueno, para no decir solamente que no tengo la menor idea, decir, bueno, existen esos núcleos duros que van a responder a uno y otro, y que hay ese 20, 25, 30% que boya en el medio, y bueno, no sé, hay que ver qué pasa ahí, pero la verdad que no tengo una percepción muy clara, porque no hay clima de elecciones, no, digamos, solamente en un micromundo nuestro hay clima de elecciones. Tuve una reunión familiar después de 18 meses, una reunión familiar un poquito más grande que 4 solos, ¿no? ¿Hay foto? Sí, hay foto. ¿Fue una clande? No, qué clande, ya no. Si ahora te hacen las clandes ya. Con todo lo más grande para las clandes, Cucho. No, ¿qué? Pero una reunión familiar, escuchame, ahora lo voy a decir, festejamos el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, ¿qué querés? Después de 18 meses nos juntamos todos, todos, o sea, no nos vimos así todos juntos. O sea que fue bastante lindo. Bueno, ¿pero qué tiene que ver esto que estaba diciendo? Respecto al desinterés en la votación. No salió el tema de elecciones. Claro. No salió el tema de elecciones. Y siempre cuando hay, previo a elecciones, siempre hay, hasta que en un momento decimos, muchachos, basta, no hablemos más, porque si no nos vamos a ir todos al pasto y vamos a empezar a discutir y venimos acá a pasarla bien en familia. No se habló, pero te juro, ninguno habló.
Ni mujer, ni varón, ni joven, ni viejo. Yo lo único que puedo aportar, teniendo en cuenta, aún yo conozco consultores que trabajan bien, que digo, con esta incertidumbre que ellos mismos aportan respecto a la respuesta, sobre todo también en el 2019 hubo mucha encuesta online, no hecha en Twitter, sino pedido el dato de saber, digamos, con todas las mediciones, con la probabilística y demás, pero tenía el elemento que después también hay actores que militan más en redes que otros, pero más al margen de eso respecto a la metodología, estoy medio hablando por lo que me cuentan. Lo que uno puede mirar, conociendo yo como he trabajado mucho en Provincia de Buenos Aires, lo único que me atrevo a decir es que hay una matemática que tiene que ver con los resultados históricos, ¿sí? En ningún momento, el peronismo, siendo única opción, o el panperonismo o el pankirchnerismo, el resultado más bajo que tuvo fue la elección del 2009 con Néstor Kirchner, que sacó 32,5, iba por afuera Sabatella con 5,5. Esa especie de 38 puntos que es lo que logra Cristina Pura en la general del 2017, uno podría establecer que es como el piso, ¿sí? Lo puede establecer también con el criterio antojadizo de tomar, digamos, la matemática de las últimas elecciones. Digo, también puede ser que eso no ocurra, pero a su vez uno podría establecer que en ningún momento superó juntos los 41 puntos en la provincia de Buenos Aires, que fue justamente la elección de Esteban Bullrich. A su vez, la otra valoración que te hace que el peronismo en su momento, aún en su peor resultado, que fue 38 en el 2009, o en el peor resultado de Cristina, que fue 38 en el 2017, había un pedazo de peronismo que estaba con Massa. Entonces, sería peculiar que se dé el resultado del piso histórico absoluto de una fuerza con el techo histórico de la otra fuerza. Haciendo esa valoración, uno imagina que el resultado inverso sería difícil. ¿Imposible? No, pero sería difícil. Entonces, a partir de ahí, los criterios de evaluar pisos y techos puede permitirte que vos establezcas cuál es el mínimo que podría sacar el Frente de Todos, estando en su expresión mínima histórica, ¿ok? Que sería la de el 2009, que fue 38, con 2 listas separadas, más un pedacito que podría haber suelto por ahí, que algún sector que haya ido, no tanto de dirigente, sino de voto, con Francisco de Narváez. Bueno, el lunes capítulos especiales analizando obviamente lo que van a quedar de las primarias. Será hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande. Hasta la próxima, Totó. Saludos, muchachos. Muchas gracias a todas y a todos les oyentes. Hasta la próxima. Coordinación, Alfred Ávalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.